Durante años, la sociedad nos ha enseñado a temer el paso del tiempo. Nos han hecho creer que la juventud es el punto máximo de la vida, que después de los 30 y tantos todo comienza a decaer, y que al llegar a los 40 ya no queda mucho por hacer. Pero esa idea es una distorsión. Carl Jung, uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX, decía que la verdadera vida comienza a los 40, porque antes de eso solo estás haciendo un ensayo. Lo que quiso decir es que la madurez no representa el final de algo, sino el comienzo de una transformación profunda. Durante las primeras décadas de vida, la mayoría nos moldeamos según las expectativas de los demás. Somos lo que el entorno necesita que seamos: hijos obedientes, trabajadores ejemplares, parejas responsables. Nos esforzamos por encajar, por agradar, por cumplir con lo establecido. Sin embargo, llegó un momento, un punto de quiebre, silencioso, en el que todo lo que parecía tener sentido comienza a desmoronarse. Lo que antes te motivaba ya no te llena. Las metas que perseguías con tanto empeño dejan de tener significado. Y ahí surge la pregunta que marca el inicio del cambio. ¿Esto que soy, realmente soy yo? Ese instante que muchos viven como una crisis, Jung lo definió como el inicio del proceso de individuación. El despertar de la conciencia hacia lo auténtico. Es cuando dejamos de vivir bajo el guión de otros y comenzamos a escribir el nuestro. Ya no se trata de acumular logros, sino de comprender quién se es en realidad. No es un camino fácil, de hecho, la mayoría evita enfrentarlo. Preferimos seguir con las mismas rutinas, fingir que todo está bien, que la vida sigue igual, pero en el fondo sabemos que algo nos llama a cambiar. Jung afirmaba que esta transición no es una caída, sino un renacimiento. Es el momento en el que uno se quita las máscaras, reconoce su propio vacío y se atreve a mirarlo sin miedo. ¿Qué pasaría si dejaras de vivir según lo que otros esperan de ti? ¿Cuánto de tu tiempo se liberaría si empezaras a actuar desde tu verdadera esencia? La respuesta a esas preguntas marca el inicio de tu libertad. Cumplir 40 no es perder juventud, es ganar claridad. Es descubrir que la vida no consiste en ser perfecto, sino en ser genuino. Y cuando entiendes eso, por primera vez, comienzas realmente a vivir. Cuando llegas a los 40, algo dentro de ti cambia sin que puedas evitarlo. No es un cambio visible, sino interno. Comienzas a notar una especie de grieta en lo que antes parecía sólido. Tus metas, tus certezas, tus motivaciones. Lo que antes te parecía importante, ahora te resulta ajeno. Y aunque al principio puede asustar, ese momento no es un signo de pérdida, sino una expansión. Carl Jung explicó que en esa etapa el alma empieza a buscar equilibrio, a reclamar lo que fue ignorado por años, mientras intentabas cumplir con las expectativas del mundo. Durante los primeros años de vida, te preparas para encajar, aprendes a comportarte como se espera, a callar tus impulsos, a complacer. Pero al llegar a la madurez, esa máscara comienza a agrietarse. No porque hayas fracasado, sino porque tu interior exige autenticidad. Jung decía que este proceso no es una crisis, sino un llamado. Un llamado a reconciliarte con quien realmente eres, a unir las partes que habías negado de ti mismo. Y ese despertar, aunque incómodo, es el inicio de una vida más consciente. Muchos sienten miedo a esta etapa, el miedo al vacío, a no saber qué sigue, a dejar atrás la identidad que los definía. Pero ese temor es natural, es la señal de que estás frente a una transformación real. De hecho, diversos estudios psicológicos han confirmado que a partir de los 40, las personas tienden a buscar sentido más que éxito, propósito más que aprobación. Es como si la vida se reconfigurara y te ofreciera una segunda oportunidad, la de vivir de acuerdo con tu verdad. Sin embargo, esta búsqueda tiene un costo. No todos los vínculos sobreviven a tu autenticidad. Algunas relaciones construidas sobre versiones pasadas de ti comienzan a desvanecerse. Las conversaciones que antes te entretenían ahora te parecen vacías. Y aunque pueda sentirse como una pérdida, en realidad es una depuración necesaria. Estás dejando espacio para lo que realmente te pertenece, para lo que vibra contigo. Aquí surge una pregunta clave. ¿Cuántas de las personas que te rodean te quieren por quien eres
y no por el papel que representas. Cuestionarte esto puede doler, pero también libera, porque cuando decides ser tú mismo, sin disfraces ni justificaciones, la vida empieza a alinearse. Dejas de vivir en automático y comienzas a experimentar un sentido de profunda paz. Esa es la verdadera revolución de los 40, dejar de actuar y empezar a existir, no como el personaje que la sociedad moldeó, sino como el ser auténtico que siempre estuvo esperando su momento para despertar. Cuando decides escucharte y romper con las estructuras que te definían, algo profundo comienza a suceder. Empiezas a soltar lo que ya no encaja, a cuestionar las reglas que antes seguías sin pensar y a mirar con una nueva claridad lo que realmente tiene valor. Jung explicaba que este proceso no es cómodo porque implica enfrentarte a ti mismo sin máscaras, detrás del éxito aparente, detrás del personaje que construiste para sobrevivir. Se esconde tu yo verdadero, esperando ser reconocido. Y cuando por fin lo ves, ya no hay forma de mirar la vida de la misma manera. El despertar interior tiene un precio, la soledad. No porque estés aislado, sino porque tu conciencia se expande más allá del entorno que antes te contenía. Las conversaciones que solían distraerte ya no te llenan. Las relaciones basadas en apariencias se desvanecen. Es un filtro natural. Solo permanece aquello que vibra con tu nueva frecuencia. Y aunque al principio duele, más adelante entiendes que este desprendimiento es necesario. Como decía Jung, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En otras palabras, la evolución personal no se logra evitando el dolor, sino atravesándolo. En esta etapa descubres que muchas de las personas que te acompañaban no estaban conectadas con tu esencia, sino con la versión que tú mostrabas al mundo. Por eso, cuando cambias, algunas se alejan. No es un castigo, es una purificación. Estás dejando espacio para lo auténtico, para nuevas experiencias y vínculos reales. Entonces, surge una sensación de libertad que nunca antes habías sentido. Ya no necesitas impresionar, ya no te importa ser aceptado, solo buscas coherencia entre lo que piensas, haces y sientes. La madurez, entendida desde Jung, no es una resignación ante el paso del tiempo, sino una reconciliación con tu ser más profundo. Es darte cuenta de que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de la relación que tienes contigo mismo. Cuando dejas de perseguir lo que otros aplauden y comienzas a vivir según tu verdad, aparece algo que muchos pasan la vida buscando: equilibrio. Ese estado donde el paso ya no te pesa y el futuro deja de asustarte. En ese punto, entiendes que la vida no tiene un destino fijo. Es un camino en constante transformación. Cada etapa trae nuevas máscaras que deberías soltar, nuevas verdades que descubrir y nuevas versiones de ti mismo que integrar. No hay un final definitivo, solo evolución. Lo importante es no volver a dormir, porque una vez que despiertas, ya no puedes fingir ignorancia. Has visto lo que eres capaz de ser, y eso lo cambia todo. Así que, cuando llegues a ese instante de claridad en el que tu alma te diga, ya es hora, no dudes. La vida real comienza cuando te atreves a ser quien siempre fuiste. Ese es el verdadero renacer del que hablaba Jung. El momento en que eliges vivir con autenticidad, sin miedo y sin permiso.